Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este vivo que vamos a realizar con puro rinque. Eh, para mí es, como siempre, un momento muy especial dialogar con un hermano, con un compañero de camino, sobre tantos temas que pueden surgir, ¿no? En torno a su propia historia y a su camino espiritual y cómo eso me puede reflejar a mí y seguramente las enseñanzas que vamos a poder aprender de él, de su recorrido. ¿Sí? Eh, Puro Rinque tiene una fuerte conexión con la cosmovisión mapuche, son sus orígenes, pero también es un terapeuta universal, una persona, un danzarín, un danzante, es también una persona que canta y toca su guitarra, es una persona tímida por momentos y bueno, un gran ser de luz que se ha conectado con lo ancestral desde múltiples este, disciplinas y recorridos. ¿Sí? Vayan contándonos si se escucha, si quieren pueden compartir este material después porque va a estar seguramente muy enriquecedor. Y estamos. Buenísimo, muchas gracias Descubriendo Universo 72 por la confirmación de que se escucha bien. Nos pueden contar de dónde son, sepan que Chamanismo Rosario tiene Facebook, tiene Instagram y tiene YouTube. Puro Rinque, Hola Javier, ¿cómo estás? bienvenido, bienvenido. Mirá, este es un fueguito que vamos a hacer con la gente. Eh, Sos oficiante, hoy sos la persona invitada, sos el ser que nos va a transmitir, nos va a ayudar a indagarnos y a repensarnos, a volver a sentirnos. Honro los pasos que das desde lo profundo de tu corazón, que es tu misión de vida en el amor. Honro tu sabiduría mapuche, humilde, prolija, este, con fuerza en lo vivencial, en lo real, en lo sincrónico y no en esto de que la cosmovisión es algo que es para cualquiera, que todo llega cuando tiene que llegar. Te abro el universo para que nos ayudes a comprender la historia, la fuerza, la sabiduría, lo que vos creas que puedas decirnos desde tu historia de lo que es el caminante mapuche. Así que yo me voy callando y te lo dejo todo a vos. Bueno, muchas gracias, Mari Mari Compuché, Inchetá, Fabián Ezequiel Rinque Herrera, Puro, Purá, como también podrían decirme. Eh, bueno, saludarlos a todos desde mi corazón. Yo estoy aquí en Los Toldos, Partido General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Eh, Bueno, y para contarles un poquito esta propuesta que agradezco mucho que me convidás, Javier, y agradecerle a las personas que están ahí tomándose este momento para compartir esta conversa. Bueno, abro mi corazón a cada uno de ustedes, los que quieran interpelar también con alguna pregunta, con algún comentario o con los que sientan, quizás haga que este círculo del dar y el recibir sea mucho más fluido. Bueno, no sé si me llegan a ver bien, yo me veo como un poco, como que falta un poco de luz ahí, así que voy a hacer algo para que
puedan, a ver, para que se levante un poco la cámara, a ver si ahí quizás, ahí está. Ahí creo que me veo un poquito mejor. Ahí Ahí estamos. estamos acomodando el tiempo y el espacio. Bueno, hola a todas, a las personas y gracias por estar ahí. Eh, bueno, entonces, miren, para contar un poco cómo es que llego el día de hoy a estar de este lado, les puedo compartir un poco cómo es el recorrido de mi tarea, y que bueno, como le decías recién, desde los toldos, también contarles, compartirles un poco cómo es la vida aquí, y cómo han sido los pasos de mis antiguos, de mis ancestros, de, de las mujeres y los hombres de la comunidad mapuche de aquí, de los toldos, que tienen de alguna manera el título de la tribu de Ignacio Coriqueo. Eh, y bueno, un poco cómo fue todo esta labor que luego yo empecé paso a paso a darle un sentido a esa huella, a la cual honro desde mi ser en plenitud. Yo nací en el campo, eh, soy hijo de Horacio Rinque y de Cristina Herrera. eh, bueno, soy el tercer hijo nacido de ellos, y nací en Los Toldos y viví mis primeros años de vida en la tribu, en el lugar al que le denominamos eh, así, justamente porque es el lugar original donde estaba situado, dentro del partido de General Viamonte, se le llama el cuartel segundo, y es el lugar donde estaba situado tiempo atrás la comunidad de Mapuche, que tenía como lonco a Ignacio Coriqueo. Y que claramente, al igual que otras comunidades de pueblos originarios, fueron pasando a través del proceso bueno, tanto como de la campaña del desierto y luego con la constitución del Estado argentino, por distintas fases, hasta que en algún momento esta comunidad, interpelado por el gobierno de lo que fue Mitre, hace un acuerdo para poder disponer de las tierras que habitaba, y Coliqueo pasa a ser uno de los indios, así llamados, ¿no? Como indios, los indios amigos sería, como el indio amigo que hace un acuerdo con toda, bueno, hay varias perspectivas y versiones sobre lo que pasó con eso, con respecto a esa parte de la historia, pero que en la comunidad queda, ¿no? Que queda un recuerdo sobre qué es lo que ocurrió. Donde lo que ocurrió fue que este acuerdo permitió que no fuera la comunidad perseguida, ni tampoco desplazada hacia otros lugares del país, y toda la comunidad empieza a integrarse con lo que luego se va a conocer como la localidad de Los Toldos, con los inmigrantes, bueno, con aquellas personas que empezaban a venir de la inmigración, e empiezan, bueno, a generarse, obviamente, las estancias, los lugares de trabajo donde mis ancestros pasan de alguna manera a ser los protagonistas del armado de lo que va a ser luego la localidad de Los Toldos. Eh, entonces tenemos primero la comunidad de Ignacio Coliqueo, que hace un acuerdo con este gobierno de Mitre, y luego, con la constitución de la llegada de los inmigrantes, empieza un proceso por desvalorización, por discriminación, y por otras cosas que fueron pasando también con la llegada de las instituciones de la religión cristiana. Aquí cerca se citó la abadía de lo que es la diócesis de 9 de Julio. Bueno, empieza a ocurrir el proceso de transculturación, por así llamarlo, y con el paso de los años, generación a generación, la comunidad, en particular de los toldos, empieza a ceder, de alguna manera,
en cuanto a la transmisión de su sabiduría, de sus prácticas culturales, y empieza a generarse toda una tendencia donde, bueno, ser indio era algo desvalorizado, reconocer el rasgo de pertenencia a la comunidad mapuche empieza a ser como algo, bueno, muy similar a lo que le pasa a los africanos, donde era algo que estaba mal. Se empieza a poner en cuestión las prácticas de la comunidad, y de una generación a la otra, aproximadamente estaríamos hablando de los que serían mis bisabuelos y mis tatarabuelos. En mi generación, digamos, los tatarabuelos deciden dejar de transmitir toda esta sabiduría y empiezan a dejar de practicar la vida tal cual ellos la conocían, comienzan a dejar de hablar en la lengua originaria, que es el mapuzugún, como intentando pertenecer a esta como nueva cultura a la que había que rendir de alguna manera orden, que tenía que ver, ¿no?, con el Estado argentino. Justamente la localidad central de este partido, que es General Viamonte, pasa a llamarse Los Toldos porque el tren cuando pasaba, el tren que iba desde lo que es Buenos Aires, en sentido hacia Lincoln, veía la toldería. Y en un momento el tren no paraba acá, o sea, no se detenía, porque, bueno, estaba era tal la presencia de la comunidad que había como una connotación de lo salvaje, ¿no? O sea, el tren no se detenía en ese sentido, hasta que en algún momento sí empieza a hacerlo, y bueno, todos mis hermanos y mis hermanas ancestros pasan a ser de alguna manera como integrados, entre comillas, dentro de la vida del pueblo de Los Toldos. No sé si hasta ahí estoy siendo claro un poco como para contar el recorrido de cómo es que hay mapuches en Los Toldos, ¿no? Casi todos podemos asociar que los mapuches están en el sur, están en la cordillera, están del otro lado de la cordillera en algunos casos, hay personas que creen que los mapuches son de Chile, y bueno, y hay un poco como para contextualizar. Entonces, yo nazco en el año 1983, justamente en el territorio de la comunidad, pero que no pertenecía, en ese contexto no se hablaba tanto de la comunidad mapuche. Todos le llamábamos la tribu, pero nadie hacía como, digamos, no había una conciencia de por qué era la tribu. Y nací en un lugar que justamente era una parcela que estaba destinada a todos los que pertenecían al linaje de un abuelo mío, que era un capitanejo, ¿sí? Tiene el nombre de Andrés Rinque. En el primer censo es uno de mis primeros ancestros que es censado, y esa parcela, ese sector, se le llamaba el Camino de los Rinque, ¿sí? Donde estaban todos los Rinque, de ahí este nombre mío, ¿no?, que es puro Rinque, que es una palabra que viene depende del regionalismo, hace alusión a distintas cosas, ¿no? Hace alusión también al acto de lanzar algo, tiene que ver con la palabra reincul, y en otros casos algunas personas lo han asociado al acto de saltar, de bailar, del purrum, justamente, que tiene que ver como si fuera que es un paso donde uno va bailando. En esa comunidad, en ese contexto en el que yo voy a nacer, para contarle un poco cómo es que llevo este estado de reconocerme como chamán, reconocerme como sanador, como machi en toda la comunidad, mis primeros años fueron maravillosos. Bueno, nací en el campo, llegué a vivir en la casa original de mis abuelos, que era una casa claramente hecha con ladrillos de barro, muy, muy humilde, pero que tenía todo lo esencial que mantenía la conexión con la tierra, donde se seguía trabajando la tierra, donde estábamos en el campo, ¿no? Era una vida claramente en vinculación con la tierra, aunque muchas de estas prácticas, como decía, ¿no?, el habla, las ceremonias, el guillatún, el huechipantu, el pentefentún, prácticas que tenían que ver justamente con la identidad originaria del pueblo, habían cesado en su transmisión. Por ende, cuando yo llego, en mi generación, eso no estaba presente.
a los aproximadamente 5 o 6 años, la vida había empezado, estamos hablando ya en el año 85, 88, casi en la década del 90, la vida del pueblo de los toldos, que no era el pueblo de los toldos está situado en una parte, y el cuartel segundo, la tribu, estaba situado como hacia el campo, hacia la zona rural. Si alguna vez vienen a los toldos van a comprender de qué hablo. Los invito a que puedan hacerlo. ¿Qué ocurre? La vida del pueblo empieza a ponerse con otra actividad, entonces empieza todo un proceso de migración dentro del distrito, donde las familias mapuches, los cayuqueos, los peiniqueos, los carranza, los ochuqueos, los coliqueos, todos somos mapuches, empezamos a migrar hacia el pueblo porque la vida del pueblo empezaba a tener su exigencia, y bueno, los centros de salud estaban en el pueblo, los comercios estaban en el pueblo, y este proceso de migración hace que el campo empiece a quedar como en una especie de despojo, de desarraigo. Y algo que tenemos como, por así decirlo, como ciclo de la evolución, los mapuches, que es este proceso del desarraigo, ¿no? Y esta cuestión como kármica o karmática, podríamos decir, donde hemos sido como perseguidos o desalojados. En este caso, en la comunidad de Coliqueo, se presentó de esa manera, ¿no? El desarraigo fue de un punto hacia el otro por cuestiones de educación, de salud, de la vida del pueblo que iba de alguna manera haciendo que la atención fuera hacia ahí, y todos en el campo empezamos a migrar hacia el pueblo. Para ese entonces, bueno, yo empiezo a hacer la escuela primaria en el pueblo, bueno, van pasando los años, y exactamente cuando llego a la edad de 17 años, ocurrió algo maravilloso, ¿no? Ya estoy saltando bastante, lo estoy haciendo lo más sintético posible. Ocurre algo maravilloso, que es que me ocurre algo en la vida donde yo paso a ser invitado a través de un amigo a participar de un proyecto. Si bien había situaciones que a todos nos conectaban y que a todos nos llamaban la atención, porque entre la localidad de los toldos y el sector de la tribu hay algo que marca mucho la referencia, que es que en algún momento una asamblea indígena y determinadas personas levantaron un monumento al indio, ¿sí? Y además de que había una calle que se llamaba Ignacio Coliqueo y todo lo demás, pero como no había un culto hacia a poner en valor ese rasgo. De hecho, uno de los insultos más conocidos de la época era no seas indio, callate que sos indio, había una tendencia a burlarse de estos rasgos, ¿no? De hablar en lengua, bueno, todas situaciones que lo que hacían era desconectarnos y poner en desvalorización la fuerza real que teníamos los hijos de esa comunidad, donde no estábamos pudiendo ver quién éramos. Así que se imaginarán el desencadenante luego de enfermedades y un montón de cosas que implicó cuando uno no puede tomar la fuerza de sus antiguos, ¿no? Para los que por ahí son terapeutas y estén viendo el video. Bueno, mágicamente, yo creo que es parte de la esencia de mi espíritu, de la esencia de mi ser, de mi alma, en esta misión. Cuando llegué a la edad si bien había una persona a quien voy a citar en este momento, a quien honro muchísimo y agradezco, cuyo nombre es Dionisia Carranza, cuando yo vengo a vivir al pueblo con mi familia, a la vuelta de mi casa vivía esta señora, un ser muy, muy fuerte, muy, muy noble su espíritu, y Dionisia era de alguna manera la embajadora y la representante de todos los mapuches, que era quien tenía el valor todavía de seguir hablando la lengua como podía. Ella tenía una fuerte vinculación con el alcohol, y le gustaba andar con un cultrún cantando, y se presentaba en acto que había por cualquier parte. Ella conseguía decir: acá estoy, yo soy la semilla que quedó viva de los antiguos, de los ancestros, y no importaba si estaba borracha o no, ella se presentaba, hacía su despliegue, curaba, la gente le iba a ver a veces para pedirle un remedio,
la gente también a veces le iba a ver porque le dolía la muela, y ella hacía una práctica que era bueno, tuve la suerte que me la enseñara, que era con unos sapos, bueno, hacía su magia como podía, pero ¿qué pasaba? Todo el pueblo se reía de eso, o sea, ante la presencia de Dionisia había como una tendencia en general, estoy hablando, había ciertas personas que en algún momento empezaron a hacer esto de preguntarse, che, ¿qué pasa con esto de ser mapuche? Dionisia fue un puente entre esa historia de los ancestros originales de la comunidad de Ignacio Coliqueo y la época en la que yo llego. Hubo también otros personajes como fueron, bueno, Quemehuencho, don Quemehuencho y su hijo, que eran los que te acomodaban los huesos, donde venían un montón de personas de las localidades de alrededor, de 9 de Julio, de Lincoln, de Chacabuco, a hacerse atender con estas personas que tenían ahí atributos que nadie terminaba de comprender de dónde los tenían, pero eran los que te acomodaban los huesos, te curaban de alguna manera. Nadie, este famoso folclore del chamanismo también, de los machis, que estaba ahí, pero que de alguna manera de eso no se hablaba. Bueno, entonces llego ahí yo a Dionisia tuve la suerte de conocerla, yo era muy chico cuando la empecé a conocer, me juntaba, era vecino y amigo de sus nietos, y cada tanto iba a su casa. Mi papá se dedicó en algún momento a vender leña, y bueno, y ahí tuve la suerte de ir conociendo el pueblo de los toldos, gracias a la tarea en la que, bueno, vendíamos leña, y eso iba haciendo a veces que, bueno, Dionisia cada tanto venía y pedía mamul. Mamul, que tiene que ver con la madera, justamente, ¿no? Para los que conocen el habla, una frase muy conocida a veces, o una estatuilla representativa de los mapuches es el che mamul. Che, que es gente, mamul, que tendría que ver justamente con la madera. Entonces, a la edad de 16, 17 años, un amigo se me acerca, yo ya iba al secundario, siempre fui muy inquieto, muy curioso, yo de chico me sentía la oveja negra, claramente, la oveja consciente, o como dice Javier, la oveja violeta o multicolor de la familia, y a esa edad, un amigo me convida de que a él lo habían invitado a a participar de un proyecto que se llamó Búsqueda de Huellas. Pero el proyecto se realizaba con jóvenes. Los protagonistas iban a ser 2 jóvenes, y a él se lo había propuesto su profesora de inglés, él iba a inglés particular, mi amigo se llama Ernesto Chumpierce, al que le mando un gran cariño, y el Chumpi, como yo le decía, me invita a que yo participe con él. Porque, bueno, consideraba que yo era la persona que tenía que hacer eso. Entonces, yo le dije, bueno, me contó de qué era el proyecto, me dio unas fotocopias, mirá, tenemos que hacer esto, es muy interesante porque vamos a escribir un libro, tenemos que hacer una investigación, y es con la historia del pueblo. Bueno, no entendía muy bien qué era. Bueno, cuestión que me subí a ese barco, ahí del Búsqueda de Huellas, fui a una reunión, me presentaron a 2 chicos que eran, coincidencia, eran sociólogos, egresados de la UBA, pero que los habían invitado porque era buena gente, nada más. La mujer que convocaba todo esto, esta profesora de inglés, que se llama Silvia Gómez de Faure, los convocaba a estos 2 chicos, Julián Piñero y María Eugenia Sánchez, por una cuestión de que son buenas personas y los veía responsables para la tarea. Ellos iban a ayudarnos el Chumpi y a mí, a que hiciéramos eso que teníamos que hacer, que era el proyecto, que se llamó Búsqueda de Huellas. Ocurrió entonces que en ese proyecto nosotros teníamos que investigar la conexión con nuestras raíces. Y si bien el Chumpi tenía una abuela que también tenía conexión africana, y por allá tenía una abuela mucho más allá en su árbol que era indígena, que es indígena, quien tenía todas esas raíces, pero súper en la sangre pulsando, es quien está hablando, yo. Ocurre que cuando empezamos a hacer el proyecto y yo empiezo a darme cuenta lo que estaba haciendo, al comienzo yo estaba entrando al proyecto con una actitud como si fuera que me pedían un trabajo práctico para la escuela, que quería hacer bien la tarea. Me caracterizaba con el tema de lo educativo, así como esta cuestión del maestro de querer cumplir.
Y empecé, no tenía muy bien conciencia de a dónde iba a entrar. Y fue gracias a este proyecto, que era un proyecto que venía de Alemania a Argentina, por una ONG que se llamaba GTZ, una cooperación alemano-argentina, que venían a investigar en distintos puntos de Argentina esta vinculación de los jóvenes con sus raíces. Lo hicieron en Salta, en Cafayate, eligieron a un grupo de jóvenes allí, lo hicieron en Los Toldos, aquí en Buenos Aires, y luego lo hicieron en Tolosa, en La Plata, donde ahí la investigación tenía más del carácter barrial urbano, y en la localidad de Berazategui. En un momento nos invitaron a todos a contarnos de este proyecto en La Plata, ahí fue cuando conocí la ciudad de La Plata, donde fui, bueno, nos contaron de qué se trataba, cuál era el compromiso, si lo íbamos a hacer. Hasta ahí no entendía muy bien lo que me iba a pasar. Lo mágico de esta tarea fue que en la misión de lo que me propone el proyecto, tuvimos que empezar a preguntarnos quiénes eran las raíces de quien está hablando. Entonces, tuvimos que empezar a invitar a las familias que tenían que ver con estas raíces del pueblo. Y para eso nos dijimos, bueno, de manera general todos sabemos que este pueblo es de origen mapuche, que la mayoría, esta era la hipótesis de los que habitamos acá, porque también había inmigrantes, somos mapuches, pero ¿qué pasa con eso de ser mapuches? Sabiendo de que somos mapuches, pero que de ser mapuches sabíamos muy poco. Entonces hicimos una convocatoria un poco intuitiva, convocando a determinadas personas que nos resonaban con esa tarea de ser mapuches, que habían tomado la voz y actividades que tenían que ver con esto de ser mapuche. Entonces ahí estamos hablando más o menos en el año 2001, 2002, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a hacer esta tarea, al comienzo a mí me tocó junto con mi amigo, con Chumpi, armar un cuestionario sobre qué preguntarles a estas personas, qué le íbamos a preguntar. Y ahí empezaron, ese es como el llamado, que el otro día hablábamos, el llamado del chamán, donde por primera vez yo siento que si bien yo ya me había sentido muy conectado a lo espiritual, mi madre me puso de nombre Ezequiel, porque ella estaba convencida que cuando yo estaba por nacer, que yo iba a ser un mensajero, y que iba a ser distinto, claramente que iba a ser una persona con actitudes distintas ante el mundo, como un profeta. Ella de hecho lo dice, yo sabía que vos ibas a ser diferente, bueno, en ese contexto, cuando me empiezo a encontrar con ciertos representantes de la comunidad, personas que nos habían dicho que hablaban, que todavía sostenían las prácticas de la comunidad ancestral, las prácticas mapuches, bueno, nos reunimos y nos empezamos a encontrar como con un universo que estaba bien debajo de la tierra, ahí emergiendo a partir de este lugar. Cuando tomamos conciencia, yo me di cuenta que estábamos entrando en algo que no sabía si iba a poder hacer esa tarea solo, además de que si bien tenía la asistencia de Ernesto y de Julián y Eugenia, yo ahí sentí que todo eso que estaba pasando, en particular, a mí en puntual, me estaba convidando de algo para lo cual había nacido. Y me encomendé a una tarea donde me tocó, entre otras cosas, que lo voy a generalizar al recuerdo, ¿no?, del proyecto, me tocó hablar con un montón de personas, ¿sí?, de abuelos y abuelas de la comunidad, para no solo preguntarle cómo había sido su vida, cómo vivían, qué recordaban, si se sentían mapuches, qué les había pasado con la tierra, si usaban medicina natural, si practicaban alguna ceremonia, qué recordaban de su infancia, qué recordaban de sus padres, qué les había pasado, si sabían algo de sus abuelos. En esa tarea justamente, al estar en contacto con tantos árboles familiares, yo soy biodecodificador, entre otras cosas, entre las terapias así de conocimiento, yo tomé conciencia
con el paso del tiempo, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que estaba en un lugar que era crucial, y que iba a impactar rotundamente en el sentido de lo que ya estaba ocurriendo con la comunidad mapuche. Este, esa tarea, que obviamente le puse cuerpo, alma, sudor, pensamiento, noches, de todo lo que se imaginen, de lo cual surgió esto que les voy a mostrar aquí, que es este libro, que se llama Búsqueda de Huellas Los Toldos, donde lo que están viendo es la imagen de la laguna de la azotea, que es el cementerio sagrado de mi comunidad. No, aquí se ve un poquito más, y que cuenta, entre otras cosas, todo esto de lo que generalicé, contado por jóvenes esta vez, porque en un momento con Ernesto nos dimos cuenta de que esto, que solo dos jóvenes intentaron hablar de esto, era como, bueno, era como empezar a desentrañar un tesoro y darnos cuenta que estábamos como, claramente como ciegos, como que habíamos vivido muchas generaciones, habían quedado silenciadas, y no habían podido verse. Entonces, la parte de las entrevistas y del diálogo con los abuelos, nuestros coordinadores, Julián y Eugenia, nos proponen que abramos el abanico a otros jóvenes, y justamente algo que tienen los mapuches, y acá hay un sincretismo de la magia, invitamos a otros jóvenes, mujeres y hombres, a que participaran. Y o casualidad que estos, o coincidencia, vamos a decir, no sé si causalidad, sumamos una totalidad de un equipo de 10 personas. Éramos 10 adolescentes y jóvenes participando del proyecto, y luego con el paso del tiempo yo comprendí la importancia de la frase de Marichihue, donde tiene que ver con la expresión de 10 veces venceremos. Esa frase, esta expresión de fuerza espiritual que usamos los mapuches, donde decimos Marichihue, 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 y en el equipo éramos 10 almas mapuches que nos tocó la tarea de entrar y subirnos a los árboles de la identidad a preguntar todo lo que se les ocurra. Todo. ¿Qué les había pasado con la tierra? ¿Qué les había pasado con la migración? ¿Cómo habían vivido su adolescencia? ¿Cómo habían sido sus relaciones? ¿Qué pasaba cuando alguien se moría? Todo, o sea, era una tarea bueno, que no solo nos dejó que esto es una pequeña síntesis de lo que pasó esa vez, y que movilizó desde ese entonces, desde el 2012 en adelante, hoy ya pasaron 18 años, muchísimas cosas que seguramente las debe seguir moviendo, y que en particular en mi caso fue lo que me hizo darme cuenta en mi origen, honrar a mis ancestros, en mí creó en algún momento un impacto de volver a nacer, es como que no sabía quién era, y en ese momento dije, yo soy mapuche, y era como, wow, como la emoción que me agarra ahora. Eh, y fue muy, pero muy fuerte, y yo creo que ese fue la primera conexión donde me vi. Luego la vida se encargó de ponerme en distintos escenarios donde me volví a ver y donde empecé a ¡Te reconocer quiero! Te quiero, la te tarea quiero. Te quiero porque de colaborar con otros. sos un corazón enorme. Feliz, feliz. Y bueno, contarles esa parte que para mí ha sido, bueno, yo me siento en ese aspecto bendecido, así como lleno de la magia de la tierra. Y recién me pasaba algo, que era llamar a los loncos, a las machis de mi comunidad para que me asistieran, y bueno, y acá estamos. Te amo, te amo, te amo porque esa unidad tiene mucha emoción y aparte las cosas auténticas son así. Uno habla a veces de un despertar, uno habla de una conexión. No importa el nombre que uno le ponga. La cuestión es que vinimos y tenemos una misión y a mí me interesa mucho cómo hiciste el vuelco de la identidad hacia la función terapéutica. Ahí vamos.
Bueno, es tal cual, o sea, yo creo que todo el tiempo es sanar, porque esta tarea, ¿no? Lo que pasó en ese momento era sanar de una manera inconsciente, ¿no? O consciente, eh, sanando la hermandad, bueno, muchas cosas pasaban en ese contexto, gracias ahí a Mari, a mi amiga, a Paulina, que están, a las personas que están, muchas gracias por estar ahí. Justamente la tarea de sanar tenía que ver con, un poco como lo dice esta canción que interpretaba la Negra Sosa, que decía, yo vengo a ofrecer mi corazón, que en un momento dice, uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. ¡Ah, ahí está mi hermana! Y yo creo que la idea de sanar, de lo terapéutico, viene después porque la vida se encargó, de alguna manera, de ponerme a mí en un estado de sanarme. Y luego yo reconocí que esa es mi fuerza. Al igual que muchas otras personas, también intenté ir por el camino de lo conocido, porque a veces hacerse el propio camino es una tarea de mucho valor, de mucha creatividad, de asumirse, verdaderamente decir, este es mi sueño y voy a ir por acá. Y algo que pasa con eso fue bueno, que yo intenté, más allá de que me había encontrado con todo este despertar, de reconectarme con mi identidad y que generó mucho movimiento, no solo en mí, en esos jóvenes también, jóvenes que en la actualidad, muchos de ellos sostienen la bandera, practican, participamos de las ceremonias, practicamos nuestra relación con hablar con la Mapu, con hablar con el Antú, con la Luna, con la Cuyen, volvimos a conectarnos, y cada uno volvió a desandar su camino para volver, para hacer en su camino el encuentro propio, ¿no? Porque este es un encuentro que vino justamente, que de lo que yo luego me reía, era que digo, mirá, esto vino de Alemania para que nosotros nos encontremos con nosotros, era como muy, muy singular el asunto. Y en mí lo terapéutico surge porque en un momento de mi vida yo me enfermé, así tal cual lo hablábamos el otro día, me enfermé al punto de un poco como le pasó a mi pueblo, en esta comunidad de Coliqueo, aquí en Los Toldos, donde el pueblo de alguna manera se abandonó a dejarse, ¿no? A dejar de transmitir lo que era importante, lo que era sagrado para ellos, lo que era lo que los nombraba. Y a mí me pasó algo por el estilo, por distintas situaciones que tenían que ver también con lo emocional, con la identidad, asociada a la familia, y en algún momento tuve situaciones donde yo sentí que, bueno, que no me podía encontrar, no, no terminaba de agarrar mi tarea, porque claramente yo estaba intentando hacer lo que decía el otro día, ¿no? Estaba intentando comprar y conseguir lo que la tele me decía o lo que me decía la globalización, y mi alma me decía y mi espíritu me decía, no, lo tuyo va por el otro lado. Y en esa tensión, donde yo de alguna manera el abandono lo vivía de manera inconsciente, porque me desconectaba de mi esencia, mi cuerpo, como todos los cuerpos de los seres humanos, que son muy sabios, me mandó mensajes. El cuerpo, como la energía, como el alma, no mienten, como el espíritu. Me mandó ese mensaje que me dijo, escúchame a mí. Y, y justamente me pasó algo maravilloso que fue, en todo ese momento, fue justamente la hermandad de amigos, de amigas, los que vinieron ahí a devolverme justamente también, sostenerme con amor, con gestos, algo de lo que quizás yo en ese entonces no me estaba dando. Y fue gracias también a la enfermedad o a la posibilidad crítica que te da a veces el cuerpo, de pedirte que pares, para que vayas para adentro, lo que otra vez ahí ya tenía aproximadamente 27, 28 años, se habían cumplido 10 años de eso que me había pasado a los 17, 18,
donde, donde fui hacia adentro para encontrarme y empecé en una tarea de escuchar lo que me pasaba. Conocí un montón de terapias, de técnicas, desde yoga, reiki, constelaciones familiares, chamanismo, saumo, registros akáshicos, lo que se les ocurra, pleyadiano, tamiana, un montón de cosas, lo que se les ocurra, flores de Bach, de Raf, de todo. Y en todo eso, todavía había una parte de mí donde yo estaba intentando ponerme otra vez en eje de en principio, de agarrar la vida, ¿no? Cuando yo sentí que ya había comprendido, había aceptado el proceso de lo que me estaba ocurriendo, empezó con el paso de los años a pasar que la gente empezó a presentarse ante mí para que yo la ayudara. Entonces hay una parte entre puro cuando se está autosanando, cuando empieza a descubrir quién es, más allá de esta vinculación con lo ancestral, ¿no? De los 18 años, hay una parte de puro a los 26, 27, 28 años, donde empiezo a sanarme conmigo mismo, a reconocer los lugares donde me sentí que me desencontré con mis papás, donde sentí que emocionalmente había cosas que no estaban ordenadas desde el amor en mi familia, donde yo me sentía desenamorado conmigo mismo, y fui otra vez sanando con amor, en esencia, eso y con verdad, porque había que también ver la verdad del asunto, de lo que pasaba, y me tuve paciencia, porque la tarea justamente de sanarnos, o, por así decirlo, hacernos responsables de la vida, la posibilidad que tenemos, lleva tiempo, no es una cosa así que aprieto un enter y ya está, ya cambié de página. Cuando pasó eso, que más o menos si fueron a los 30, 31 años, que yo empecé a integrar todo eso que me pasaba, para esto yo ya había hecho un recorrido de muchos lugares, había pasado por distintos lugares, por distintas personas, y ahí lo que pasó es que ya había vivido en La Plata, había vivido en Luján, había andado por Tigre, había laburado en la Villa 31, estuve durante 3 años laburando en la Villa 31 como docente de danza, ahí conocí comunidades peruanas, comunidades paraguayas, comunidades de Bolivia, tomé un montón de recursos de ellos me enseñaron un montón de cosas, pude viajar a Bolivia, a un congreso de cultura comunitaria en Bolivia, donde, bueno, se imaginan con lo curioso e intenso que puede ser mi espíritu, que mi espíritu yo considero que todo el tiempo sigue siendo un niño luminoso, todo el tiempo me resultaba curioso y todo lo aprendía, y absorbía todo con la simpleza, ¿no? Como cuando alguien te convida algo y querés probar, y bueno, y lo hice de esa manera, pero a los 31 años, 32, empezó a pasar algo, que es que empezó a aparecer gente donde me contaba cosas y yo decía algo que era esclarecedor, era algo que ordenaba. Me llevó un tiempo creerme eso, porque, bueno, me empezó a pasar, yo empecé a compartir mi camino, empecé a reconocer que eso que yo había ordenado en mí, ahora lo podía ver en los demás, y que esta tarea que hice alguna vez de entrar a los árboles de mis ancestros, ahora lo podía hacer en la cosmovisión, en los universos de los que venían ante mí, que eran quizás conocidos como personas que ni conocía. A veces me podía pasar que subía a un micro y se me sentaba al lado de una persona que me contaba algo, y yo podía sentir lo que estaba pasando y a su vez lo que precisaba escuchar esa persona. O sea, tuve un tiempo donde claramente, voy a ser honesto, sentí que me iba a volver loco porque no entendía de dónde yo sacaba eso, y hasta que gracias a maestras y maestros que me acompañaron, que también me dieron recursos para que yo integrara quién soy, empecé a ordenar esa tarea, y entre los 31 y 32 años Puro empieza a atender en Junín, y fue algo que una cosa llevó a la otra. Atendí a mis amigos al comienzo, por así decirlo, por poner una palabra, y mis amigos les contaban a sus amigos, y cuando me di cuenta, yo estaba atendiendo personas que ni sabía quiénes eran,
y así, o sea, de esa manera yo ya me posicionaba en un lugar Machi, donde, bueno, como me pasa ahora, machi, me abría machi, de machi, corazón, machi, machi. tal cual, tal cual, me abría al mundo y bueno, y hace unos años ya, bueno, ahora tengo 36 años, voy a cumplir 37 en unos meses, este, fue exactamente antes de llegar a los 33, donde, bueno, los mensajes del espíritu, los mensajes de mi alma, Mari Mari también, ahí se conectó una Machi también, Jessica Urquía, bueno, mi hermana, Lala Rinque, que está ahí, todos, hay muchas personas que se acercan a mí que tienen la misma tarea que yo comparto, que yo genero, y que, bueno, en mi caso, con cuanto más me desperté, bueno, en este momento estoy en una tarea donde puedo, dado todas las experiencias que viví, todos los recorridos que hice, puedo colaborar con el despertar de otros. Hola Armando. También, bueno, en Junín fui parte y creador de un grupo de danza ritual, de danza chamánica, que obviamente yo no lo presentaba de esa manera por respeto también a los quizás a los que eran eruditos de eso, ¿no? Y como yo recién estaba desplegando esa tarea, pero se daba con una fuerza, como me pasó con el libro aquella vez, bueno, que pasaban cosas que eran claramente, como decía Castaneda en su momento, y Don Matus, del ensueño. Yo sentía que ensoñaba y acechaba e intentaba cosas y llegaban las personas, se habilitaban, aparecían los tambores, el fuego, la danza y estaba en esas situaciones donde digo, cuando estaba ahí y que cada tanto vuelvo a sintonizar con esa energía, como lo fue Ubuntu, que ahí dice Jessica, este, de una fuerza que era inconmensurable. Eh, y bueno, y yo creo que el salto de mi alma de asumir su labor, bueno, en este tiempo, hoy, como está pasando acá, gracias a tu invitación para que yo pueda contar un poco mi recorrido, bueno, tiene el compromiso. Yo creo que algo que me pasa en este momento es que me comprometí y me entregué. Básicamente, a veces digo, me rendí ante lo que me pasa. Dije, bueno, yo me dejo llevar ahora. Antes quería como acomodarme, prepararme, ir a buscar por allá, y la vida insistió tantas veces donde, como cuando bailo, déjate llevar. Dejate llevar porque es así. A mí en mi vida, agradezco a mi padre y a mi madre, que son mis grandes maestros en esta vida, que me volvieron tan sensible, que me permitieron el don de la palabra, de la escucha, que me conectaron con la danza, me conectaron con el canto, y luego cuando yo reconocí lo importante que es eso, y lo poderoso que tiene la danza, la música, con el alma, que tiene el inconsciente del artista para crear, lo poderoso de la palabra, y bueno, yo creo que esas fueron las primeras magias que recibí sin saber que esas iban a ser como mis grandes atributos, ¿no? Además de otras cosas que por ahí reconocí que puedo elaborar desde ahí, bueno, como por ejemplo esta conexión con otras dimensiones, como medium, como canalizador, como curador, el nombre que le quieran poner. Yo a veces, cuando me piden que me presente de alguna manera, como que no me quiero poner una etiqueta porque a veces siento que claramente que cada día vuelvo a descubrir, cuando me despierto, todo lo que lleva a la sabiduría del alma, ¿no? Porque inclusive he estado hace poco en una conversa con personas que laburan la energía de lo pleyadiano, y volví a estar entre todos ellos y yo me sentía como que era un extraterrestre más. O sea, estaba con ellos y digo, y también fui esto, digo, qué interesante. Entonces, como que es un poco de todo eso.
La verdad, Yapay, Yapay que es salud. es un yapay, yapay. La verdad es que, bueno, personalmente, que no hay que hablar mucho desde el yo, pero me siento súper honrado. Para mí es un momento mágico. Esto, lo que podemos impregnar en este video es tan maravilloso, porque cuando los otros días estábamos hablando en una videollamada y vos terminás devolviéndole el cuerpo a la alumna y al alumno, del alumne, y le devolvés su identidad, le devolvés un canto, una posibilidad de existencia, que no pase necesariamente por lo que nos dicta el sistema. Entonces, como para cerrar, que la verdad que voló el tiempo, voló realmente. Yo estoy sorprendido porque vos dijiste lo mismo la vez pasada. A mí me gustaría que vos dejes tu mensaje. Siempre una persona sensible que siente el tiempo presente, que sabe lo que nos está ocurriendo a nivel humano, que nos pueda decir algo que nos guíe, porque realmente muchos necesitamos que tu camino esté presente. Bueno, gracias. Chaltumay, como dicen mi lengua original, que es mucho más que decir gracias, es como agradecer desde la esencia. Eh, yo creo que si hay algo que está bueno que cada uno pueda hacer, este, hay algo muy simple que estos días estuve revisando que tiene que ver con la tarea de respirar, ¿no? De este ciclo de tomar, de tomar el aliento de la vida y también al soltarla confiar que avanza hacia aquello que le va a dar sentido. Y donde está esta vinculación, ¿no? De ir hacia adentro en el tomar la vida, de inhalar el aliento del todo, ¿no? El aliento de los árboles, del oxígeno, del sol, digamos, esto que otras culturas han llamado con el nombre que sea, ¿no? De esencia cósmica, prana, lo que le quieran poner, hay algo de esto, de tomar y fluir con ese acto que nuestro cuerpo lo sabe muy bien cómo hacer. Es tiempo de que vayamos a las simples cosas, como también lo decía esta gran maestra cantora, como fue Violeta Parra. Violeta Parra no, Violeta Parra decía gracias a la vida, de agradecer a la vida por un lado, pero como lo dice la canción de las simples cosas, ir hacia lo simple, porque hay una riqueza en algo tan simple, pero tan complejo como es la respiración, que tiene la sabiduría de este lugar, de estar aquí y ahora, ¿no? Transitar cada momento sintiéndolo. Para mí, mi gran GPS ha sido sentir realmente desde el corazón lo que me pasa, y permitirme habitar eso que siento. Muchas veces en mi vida intenté huir de lo que sentía, y a la larga el corazón me decía, viste, que era como yo te decía. este, y ahí hay una cuestión que nos lleva mucho tiempo porque hemos estado rindiéndole culto a esta cuestión, pero fíjense que sentir es para adentro siempre, justo está por dentro. Y hay algo ahí de ese latir, de ese pulsar de la vida que hay que ponerlo en valor, empezar a conectarnos con esas sensaciones, como para empezar a escuchar lo que nos pasa, y es una primera tarea luego para ver con esto que nos pasa, a dónde puedo ir con esto que me pasa, si preciso que alguien me ayude porque siento que no puedo solo, si voy a poder hacerme responsable solo y voy a intentar conmigo mismo darle algún sentido a eso, ¿no? Encauzarlo hacia algo, pero pasa por ahí, porque para arrancar con la idea de la coherencia, porque la lonco, ¿no? La cabeza tiene la particularidad de mutar muy rápido.
habla casi como un colibrí a esta velocidad, aunque en verdad el espíritu del colibrí lo tiene más bien el corazón. Yo, lo primero que les puedo decir desde mi corazón, justamente en esta tarea de abrir el corazón, es que abran el corazón para entrar y sentir lo que pasa. Algo muy simple. Y con esa tarea de sentir lo que me pasa, también permitirme esta simpleza de respirar, ¿no? De tomar eso que me pasa como primer paso para dejar que comience a fluir al soltarlo de a poco. Y eso va a empezar a su ritmo, cada uno a su velocidad, cada uno tiene como un árbol sus ciclos para crecer, y cada uno sabe en verdad el recorrido. Esta es una tarea que es al comienzo con uno, porque empieza a pasar esta cosa, ¿no? De mirar al afuera, de mirar al de al lado, lo que hizo, de mirar al de allá, de que me comparo, quiero ser visto, quiero que no me dejen solo. Y en verdad, la mejor tarea, como con la respiración, es ir hacia adentro, inhalar y escuchar el corazón. Cuando inhalo, abrir el corazón y decir, bueno, a ver qué estoy sintiendo. A mí eso es lo que, y bueno, y ahí hay sensaciones que están ahí que a veces son, algunas son unos grandes, grandes maestros, y luego empezar a ver, bueno, no, siento que no puedo con esto, capaz que voy a tener que precisar ayuda, bueno, y ahí aparecen estos puentes de conexión con uno mismo que puede llegar a ser, bueno, Javier, un montón de personas en esta tarea de estos ciclos que estamos haciendo para que conozcan las personas que, al igual que los que estamos, que ustedes, los que vean el vivo después, como yo les contaba, yo pude llegar a este estado de paz conmigo mismo después de todas esas caminatas que hice, ¿no? Después de todas esas situaciones por donde anduve por desiertos, anduve por yungas, por selvas, y por tormentas, por playas, y yo creo sé si importa tanto el auto, si importa tanto, pero bueno, cada uno igual sabe lo que le importa, por eso tiene que sentir. Eh, la mejor, para mí si hay un gran maestro es mi corazón. Eh, y creo que que quedó claro, ¿no? Que mi corazón cuando habla de algunas cosas y se abre, se muestra como es, dice, a mí me pasa esto con esto. Eh, y bueno, y el que tenga ganas de algún día de charlar porque no sabe lo que le pasa, mi corazón es muy hermano de los corazones, así que yo estoy acá, esta es mi tarea, mi tarea es abrir el corazón y unir las puntas de un mismo lazo, como lo dije en la canción. Así que bueno, yo agradecerte, ¡Qué bueno! agradecerte mucho por estar ahí, agradecerle a todos los que escucharon hasta acá. Sos un gran corazón. Puedo contar de Sos un técnica. gran corazón. Sos un gran corazón. Mirá, recién vino la perra, que se llama Inti, y se me tiró encima y se me cayó todo. No sé bien si siguió el video, qué pasó, pero la cuestión es que yo estaba muy metido en, en, en tu palabra, que realmente es un viaje, y, y bueno, tuve un golpe de realidad, de otra realidad. Pero mira, el agradecido soy yo, somos todas las personas. Eh, Piuli Rubio dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, las cosas simples que quedan en nuestro corazón. Corazón, corazón. La gente nos ama, te ama y tu historia es... bueno, esto de amor en expansión es muy fuerte. Ese es un trabajo que realmente ya de por sí nombrarlo implica mucho valor. Y yo apuesto a que este sea también el punto inicial de otros ciclos de charlas que podamos seguir gestando por mes, cada 15 días, cuando surja, en donde la palabra se convide con amor. Ojalá podamos hacer círculos virtuales más amplios, que seamos varios los que nos escuchamos y nos hablamos. Y bueno, invitar a la gente que
participe de compartir este mensaje a través de las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook como Chamanismo Rosario y en Puro Rinque. Y bueno, seguimos estando juntos y nos vemos prontamente. Bueno, Chaltumay, Kumenewen, que es que tengan todos buena fuerza espiritual, que sus ancestros los acompañen, y les otorguen la sabiduría